Feliz lunes 29 de septiembre y ya estamos a 2 días de cerrar el mes 9 y empezar con la mejor de las energías para recibir octubre. Ya, en 2 días, pasado mañana, empiezan las energías de octubre, cambia y se revoluciona todo el zodiaco y empezamos a tener algo muchísimo más fluido. Es una semana más tranquila, es una semana post eclipse. Tenemos a lo que son los planetas personales, tanto el Sol, la Luna, Mercurio y Venus. Marte también en posiciones muy favorables para arrancar con este mes de octubre. Saturno y Júpiter también están haciendo lo suyo. Entonces es una semana que nos va a favorecer a todo el zodiaco. Pero como es costumbre darnos cita todos los lunes para mirar algún pedacito a través de la horoscopía, qué podemos recortar, cómo podemos traducir estos tránsitos planetarios que nos sirvan de excusa para quedarnos con algo, algo que haga insight durante estos 8 días que vamos a tener hasta el domingo 5 de octubre. Recuerden que los horóscopos, cuando inicia el mes, colectivamente también nosotros cambiamos de energía, nos llenamos de más positivismo, un mes más, una oportunidad más de poder hacer muchas cosas y hay que aprovechar porque el sol ahora mismo está transitando por el signo de Libra, está buscando mucho equilibrio. Marte en Escorpio también nos da la profundidad de poder conseguir lo que queremos. Evidentemente, Mercurio desde donde se encuentra a finales también prácticamente saliendo ya, terminando su recorrido en el signo de Libra y posterior a ingresar a las profundidades de Escorpio, que de esto vamos a hacer un live aparte para poder disfrutar de los beneficios que nos da Mercurio, el espía en el signo de Escorpio. Pues bien, pónganse cómodos porque hoy lunes es un horóscopo distinto, ya no vamos de semana a semana, sino aquí nos quedan 2 días apenas hasta pasado mañana, que se complete 30 de septiembre, y luego vamos a empezar en pleno con todas las energías de octubre. Voy a compartir la carta para iniciar octubre. Vayan colocándose ustedes en una posición cómoda. Recuerden que estos horóscopos lo hacemos en vivo para que podamos también contagiarnos un poquito de los mensajes que nos traen los planetas para cada uno de nosotros. Ahí yo creo que estoy compartiendo pantalla y quizás ustedes ya pueden ver, ahí ya pueden ustedes como conectarse en un poco más con la dinámica que vamos a tener para esta semana. Algo importante que sí quiero resaltar en lo que vamos a tener es la luna. La luna llama muchísimo la atención porque si observamos en este radis, que es lo que recibe el mes de octubre, vamos a encontrar que iniciamos esta semana y además para iniciar un poco el mes con una luna muy positiva que se ubica en el signo de Capricornio. Entonces, la luna va a estar transitando este signo de Capricornio. Empezamos la semana con fuerza, con criterio. Estas son líneas de expresión. Aquí podemos ver líneas de expresión que nos va marcando la astrología. Ejemplo, si tenemos una luna en el signo de Capricornio, ya nos está mostrando la luna que la semana empieza dinámica, que la semana empieza con mucha estructura, ¿no? También muchas ganas del trabajo, muchas ganas de poder terminar. Quizás una luna en Capricornio ya está anunciando que la semana que se viene es una semana donde nosotros vamos a poder aterrizar, concretar muchas cosas. Recuerden que en un horóscopo la posición de la luna se vuelve prácticamente el eje completo de la carta, es donde nosotros vamos a poder mirar desde allí cómo se va a beneficiar y cómo va a estar trabajando para el resto de signos, dado que el ciclo lunar solo encierra 28 días. Y dentro de estos 28 días o de lo que es un mes, prácticamente en una semana alcanza a recorrer 2 o 3 signos. Entonces, esta semana para recibir el mes de octubre vamos a tener una luna entre Capricornio, entre Acuario y en las profundidades de Piscis a finales de esta semana, ya terminando para 3 y 4 de octubre. Lo cual ya nos hace pensar que hay un trabajo, claramente, hay un trabajo que debemos hacer, hay una preparación, hay una entrega típico del signo Capricornio que logra generar como una estructura. Eso en generalidad es de cómo vamos a empezar a recibir el mes. A mí me encanta el mes de octubre cuando tenemos a Marte, que es el planeta de la fuerza en Escorpio, abriendo. Observemos cómo Marte va adelante del Sol. La posición del Sol es 8 grados en el signo de Libra y esto sí lo podemos referenciar como si Marte estuviera abriendo el espacio, Marte que es el custodio, que es ese guardaespaldas, Marte que es esa herramienta o ese lugar con el cual nosotros podemos defendernos, es como el arma. Prácticamente Marte pasa a ser el arma y está delante del Sol desde un punto de vista objetivo de tomar el radis de 360,
pues podemos ver que Marte está haciendo un trabajo de apertura en el signo de Escorpio, traducido en un idioma que lo entendamos todos, nos está invitando también a limpiar y a liberar todas aquellas cosas que no nos están dejando funcionar. La misión de la astrología siempre va a ser la misma, utilizarla con el propósito de evolucionar, con el propósito de ir cada vez más adelante, ¿no? De poder hacer también las cosas. Una posición que encierra y deja mucho a los sueños, una posición que nos invita quizás a dejarnos llevar también por las ilusiones y los deseos. Neptuno. Observen cómo Neptuno también en los primeros grados de Aries nos está mostrando un calendario para octubre bastante alentador. En medio de todos los temas que se tienen y en medio de todas las cuadraturas que todavía seguimos teniendo con Marte-Plutón, pues hay mucho que rescatar y de ahí es donde vamos a empezar a analizar este horóscopo a partir de hoy lunes 29 de septiembre hasta este domingo 5 de octubre, ya para dar inicio. Me parece prudente que podamos empezar con, en este caso, con el signo de Aries. Entonces vamos a colocar horóscopo para Aries. Recuerden que de preferencia, si ustedes son ascendentes en Aries, de signo ascendente, mejor lo van ubicando por ahí. Si no, entonces de signo solar, pasan después a escuchar el mensaje del solar y posterior a ello, pues también el lunar valdría la pena. Este es un horóscopo de hoy, lunes 29, hasta el día 5 de octubre. Sí, vamos a dejarlo hasta el día 5 de octubre. ¿Qué pasa con Aries? ¿Qué hay de disponibilidad con Aries? Bueno, ahora mismo las actividades para Aries o las noticias que le pueda dar Aries en relación a la luna es poner el foco en el área profesional. Las áreas profesionales como típicas de la casa 10, cuando la luna está en este signo de Capricornio, es donde más Aries va a poder iniciar o cambiar, quizás algo, darle un manejo distinto. Mercurio tiene noticias con socios. Mercurio cuando está trabajando en un horóscopo iniciando mes, en la parte de Libra, en la parte de casa 7, pues es una herramienta excelente para poder evidenciar cuáles son los puntos débiles. Observen, Aries, que esta semana, ahora de cara a octubre, van a tener un aspecto astrológico tenso entre Mercurio y Quirón. Quirón son las heridas que se supone, ya pasaron, se supone, no tendría por qué dolerme, y tal parece que Mercurio, desde el lugar donde se ubica para todos los ascendentes en Aries, Soles y Luna, les va a traer una noticia en referencia a eso que se supone ya está sanado. ¿Cómo haría el universo? Aquí vale la pena preguntarse eso. ¿Cómo hace el universo para dejar que nosotros observemos si una herida ya fue sanada o no? ¿Cómo podría el universo ayudarnos en pro de esa evolución constante a decir, sí, yo ya sané esto? ¿Cómo poder tener esa certeza de que yo ya lo sané? Pues la única forma es a través de la evidencia, a través de la prueba, a través de vivir una situación parecida, parcial, igual. No necesariamente tendría que ser con la misma persona, pero sí en otros ambientes de la vida. Y ahí es donde está Mercurio. Mercurio cuando se ubica en la casa 7 para ustedes, Aries, esta semana iniciando octubre, desde el signo de Libra, donde está el otro, donde vemos la otra relación, donde nos conectamos con las otras personas, hace una oposición a Quirón que ustedes lo tienen ya hace muchos años. La mayoría de ascendentes en Aries y Soles no tanto es que se hayan sanado, lo que pasa es que han aprendido a vivir con Quirón, han aprendido a vivir de sus propias heridas porque estos no son aspectos fáciles. Debemos decirlo, estos no son aspectos cómodos para un Aries, ¿no? Sobre todo que Aries está también por esta época en muchas transformaciones de vida, de muerte, de renacer. Pareciera que ya fueron los eclipses, porque Aries fue tema del 2024-23, los eclipses que se dieron, y uno diría, pues como ya no hay eclipses, ya como que Aries está totalmente limpio. Pero Aries es ese soldado que el universo dice al frente, ve al frente, por eso los arianos sienten que deben ir en primera fila. A veces se puede llegar a tomar como muy egocéntrico quizás esta posición, pero si le damos una razón, tiene que haber un número uno. Debe haber alguien que tome la vocería, debe haber alguien que rompa, alguien que diga, sí, esto es por acá o esto es por allá. Y pues ese es Aries. ¿A qué voy con esta pequeña introducción? Pues Aries es como si la vida te estuviera diciendo, recuerda con ese Mercurio cómo fuiste herido, oposición a Quirón en Aries, en la casa uno en combate.
cómo fuiste herido en el pasado y cómo te vas a levantar ahora. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo han sido las heridas? Cómo te has aprendido a lamer tus propias heridas y ahora cómo lo vas a hacer en relación? Aries, no hay que esconderse porque si Mercurio está en la casa 7 y el Sol también está en Libra, pues es una invitación a relacionarse también con el otro. Arianos, abran más, hablar más, conectar más, socializar más amistades, más apertura, más canal. Yo creo que por ahí es donde más vale la pena que lo estén haciendo. Efectivamente, las casas movidas de esta semana, pues van a ser para los signos de Aries, casa 10 porque allí está la luna, luego va a ser una conjunción con el planeta Plutón, el señor del inframundo, en la casa 11, conectando quizás con algunas viejas amistades y, ¿por qué no?, volviendo a otros temas y mirando la vida un poco más optimista, más alegre. Eso da mucho la casa 11 cuando está la luna por allí. Y al finalizar la semana de octubre van a tener la luna en Piscis de mucha introspección, de mucho duelo también. Esta es una energía muy de duelo, ¿no? Cuando Saturno se ubica a finales de Piscis en la casa 12, algo deben estar enduelando. No todo tiene que ser un familiar, no todo tiene que ser un trabajo, una mascota, a lo mejor un país, una costumbre, pero evidentemente algo se enduela cuando se tiene esta posición en un tema general, digamos que de una puesta en escena muy colectiva para todos ustedes. El trígono Saturno-Júpiter, que es lo que más hemos estado hablando, incluso ayer domingo estuvimos haciendo un live con Juan Carlos acerca de esto, acerca de Saturno y Júpiter, pues ustedes lo van a empezar a sentir a partir del mes de octubre, enhorabuena, entre las casas 4 y entre las casas 12. Cuando estas dos casas están trabajando de la mano 4 y 12, pues solamente seguridad emocional, bienestar emocional, nivel de conciencia es lo que va a estar trayendo Saturno en trígono con Júpiter. Aprovecharlo porque ya nos está contando una historia que por lo menos octubre promete ser diferente en temas de sanación o en temas emocionales. Yo creo que esto es interesante. Esto es interesante para toda la muerte o todas las situaciones complejas que puede llegar a vivir pues un ariano, ¿no? Con todos estos temas. Pues bien, ahora vamos a ubicar las energías hacia el signo de Tauro. Vamos a mirar Tauro a partir de hoy, lunes 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Si analizamos las energías de Tauro, pues bueno, Tauro tiene una luna que va a corresponder mucho en la casa 9, aprendizaje, conocimiento, eso está agradable. Es como si el universo le dijera a Tauro, muy bien, porque estos aspectos fluidos entre la luna y entre Venus facultan mucho para aprender algo nuevo, un conocimiento, algo que relaciona también mucho la casa 5 en relación a la 9 es la facilidad de poder comprender o adquirir un conocimiento muy puntual a través de un libro, a través de la escritura, a través de la conexión mística. Cuando la luna hace un aspecto favorable con Venus, luna y Venus estamos hablando de una energía que es muy cálida, una energía que es muy sutil, muy suave, muy sedosa. Y cuando esto pasa con el planeta regente, como lo es Venus, si ustedes son Tauro, pues obviamente Venus, todo lo que pase con Venus se relaciona mucho con ustedes. Una semana que el horóscopo, el universo a través de los planetas les está diciendo con un mensaje contundente, vean la vida de una manera más suave, de una manera más tranquila, poco autoexigencia. Claro, Urano está a puertas de regresar nuevamente a su signo a sacudir los últimos grados de Tauro, pero ahí es donde esa bella Venus en seda, envuelta en seda, con la luna en Capricornio, les dice aterrizar quizás sobre la practicidad y una forma de vivir la vida muy práctica para Tauro, pues es ver lo bonito, lo que se ha conseguido, lo que se ha hecho y poco enfrentamiento a través de problemas. Eviten Tauros, ascendentes en Tauros o lunas en Tauros, eviten tanto confrontamiento con el otro. Los otros tienen derecho a pensar distinto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Por Marte. Recordemos que donde está Marte es donde más sentimos ganas de defendernos. Y si tienes a Marte en Escorpio en la casa 7, que son los demás, pues muy normal que el universo les ponga a prueba a ver si tanto Venus y si tanta delicadeza y tanto que ustedes promueven en sentido del amor, los recursos y el buen vivir, pues hasta dónde también hay correa para soportar otras oportunidades o otras formas de ver la vida a través del ojo ajeno. Entonces, Saturno
desde el punto donde se encuentra haciendo un aspecto trígono para ustedes con Júpiter, que esto ya lo pueden estar sintiendo, corresponde más entre ejes de casa 3 y casa 11. ¿Qué significa eso para Tauro en este mes iniciando octubre? Que por fin van a encontrar la solución a documentos, palabras, temas, estudios, personas. Es como encajar en el grupo. Es como poder decir, ya, aquí encontré que por aquí soy, de aquí voy a estar haciéndolo, estos son los planes que más afines están conmigo. Júpiter, cuando está pasando en un horóscopo, logra ampliar esas casas donde nos invita a una conciencia más grande. Y Saturno dice qué es realizable y qué no. Entonces, para ustedes, entrando esta primera semana de octubre, Tauros, ascendentes y lunitas en Tauro, recuerden que es una semana de mucha fuerza, de mucha energía, donde no vale la pena darle tanta importancia a las imágenes que pueda estar mostrando Quirón. No se olvide que ustedes tienen a Quirón en la casa 12 y también está Neptuno, y esto puede servir mucho también para de excusa para ponerme a sufrir y ponerme a lamentar. A Quirón hay que saberlo manejar cuando está en el inconsciente, porque Quirón tiene esa particularidad de llevarnos al pasado y de hacernos esa broma pesada de que todo tiempo pasado fue mejor. Ahí es donde no debes caer, Tauro, en esta semana, estar como muy puntuales en lo que ofrece el universo con ese trígono tan maravilloso y generar esa capacidad de introspección y de avance con ustedes mismos. Son el signo de los valores, entonces, ¿quién mejor que ustedes para reconocer su propio valor ante el mundo, ante los demás? Y no tanto porque se deba demostrarle al otro, sino para que ustedes se sientan cada vez más taurinos, más fuertes, más enérgicos, más toros a la hora de enfrentar la vida. A mí me encanta este signo porque cuando dice tener fuerza, lo hacen con todo y más. Pues muy bien, me encantaría escucharlos, mirar quiénes son para leerlos. Me van contando aquí en sus mensajes, me dejan puesto cómo van a vivir estas energías los Tauro, los Aries que ya pasamos, y ahí me van contando qué tal, cómo van sintiendo esas energías. Esos trígonos traen cosas muy bonitas, casi siempre. Géminis, me encanta Géminis. ¿Qué pasa con los geminianos del zodiaco? Géminis a partir del 29, hoy lunes, hasta el 5 de octubre. Géminis, todavía tenemos la visita y se va a quedar ahí un ratico más. Todavía tienen ahí a Urano que les dio como un abrebocas, como una pequeña atención, por así decirlo, mostrando de qué se trata el 2026, de qué va a ser. Observemos cómo hay tránsitos que tienen una apertura mucho más, una orbe mucho más grande en un signo y un poco más estrecha para otros. En este caso, Géminis es un signo que le conviene mucho abrirse, aperturarse, hablar, socializar, contar, disfrutar también lo que están haciendo. Mercurio, que es su planeta regente, está por la casa 5. Entonces sería muy bueno pensar en descansar un poco. ¿Por qué no? Que ascendentes en Géminis, soles o lunas en Géminis, pues si su planeta está un poquito en la casa 5 es donde nos divertimos. A Mercurio y el Sol le encanta decir cómo te diviertes y cómo gozas y te olvidas un poquito también de las obligaciones Géminis y te das un espacio para alimentar la creatividad, volver a cargar la pila, volver a recordar que también alguna vez fuimos niños y que tenemos todavía esa energía viva dentro de nosotros. No en vano a Géminis le corresponde ser el signo niño del zodiaco, el que tiene una forma y una risa en el rostro, una mirada incluso, una mirada de felicidad y de alegría acerca de sus propias caídas. Y pues si hay un signo del zodiaco que ha aprendido a reírse de él mismo, pues es Géminis, incluso hasta por defensa propia. Bueno, Géminis, entonces la luna, ¿dónde tenemos la luna en estos días? Va a estar transitando por la casa 8, va a estar pasando también por la casa 9 una vez haga la conjunción con Plutón, y también la van a tener en la casa 10 formando unos aspectos de mundo, formando unos aspectos de una nueva vista. La luna también está anunciando casa 9 conjunción Plutón, de pronto un viaje, algo diferente que ustedes puedan estar viviendo, atravesando. Los viajes no obligatoriamente, cuando la luna se encuentra allí en el extranjero, tendrían que ser de tipo físico. Recuerden también que hay viajes a través de la psique, viajes a través del conocimiento que podamos tener. Algo que llama mucho la atención, Saturno y Júpiter que están en trígonos entre la casa 10 y la casa 2. Conectar mucho con el valor y la sustancia emocional. Parece que el horóscopo está mandando ascendentes, soles y lunas a Géminis a unas mini vacaciones para que puedan estar un poco más,
Relajados, Géminis, si ya tuvieron a Urano allí, ya conocieron cuáles son las mieles del estrés. El sistema nervioso que está regido por Urano, por lo general, cuando toca a personas ascendentes en Géminis o lunas o soles, pues sí, le da mucha actividad, le da mucha inquietud también por hacer y descubrir, pero en una carga o en una polaridad negativa puede llegar a sumarse como un exceso de estrés. Digamos que no es la zona conocida. Marte en la casa 6 también invita este mes de octubre a todas las personas, a todos los temas relacionados con Géminis, si tienes de pronto un stellium allí, a mirar una manera distinta acerca de los hábitos. Tal parece, si está Marte allí en Escorpio, como si algo en los hábitos tuviera que mirarse, algo en los hábitos tuviera que moverse, tuviera que transformarse. Sería bueno que después de 2 años que no entra Marte allí, pues ustedes revisaran eso en sus vidas, cómo están los hábitos. A veces creemos que los hábitos no influyen en el comportamiento, y recordemos mucho que a través de la psicología, lo que se va repitiendo después de 3 semanas, 4 semanas, se convierte en un hábito y después del hábito lo vamos tomando como una característica que forma el carácter y parte de la personalidad. Entonces, valdría también, Géminis, que mire cómo están los hábitos. A lo mejor no siempre es porque sean malos, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, sino porque sea momento de cambiar o de hacer algo distinto, simplemente para cambiar las energías mutables que pueda tener un Géminis. Los hábitos, Géminis. Si tienes a Marte allí en la casa 6, muy probablemente una invitación es a no quedarse inquietos, ¿no? Si de pronto son muy sedentarios, Géminis, eso les ayuda mucho a transitar la energía de Urano en ustedes. Cáncer, vamos a mirar las energías para el signo de Cáncer. Recuerden que es un horóscopo a partir de hoy, lunes 29, hasta el 5 de octubre, tomando como referencia esta primera semanita. Claro, el signo regido, el planeta que rige a Cáncer, indiscutiblemente es la Luna. La Luna ofrece algunos desafíos en situaciones conflictivas con la capacidad de expandirme. Es como si esta entrada al mes de octubre desafiara a Cáncer y casi que le dijera, no más, hay que salir de la zona de confort. ¿Cuál será aquella zona de confort que les está costando trabajo cerrar o moverse a las personas de Cáncer? Si Júpiter está allí, está pidiendo nuevas arcas, nuevo espacio o lo que diríamos comúnmente una nueva camiseta que se puedan vestir ante la vida. La luna, al hacer una oposición, marca el punto de vista del otro. Cáncer, a veces es mejor dejarse guiar por otras personas. No todo se sabe. Cáncer, no hay que jugarle mucho a la soledad o jugarle mucho a que yo lo soluciono o cosas así. Eh, esto, de otras palabras, puede llegar a sumarse en una polaridad un tanto terco, ¿no? Eh, Tercos. Yo creo que todos los signos del zodiaco, todos, no solamente Tauro, ni Cáncer, ni Géminis, no, todos, pues tienen una particularidad de terquedad, de no, yo lo quiero hacer a mi acomodo. Eso es lo que brinda el yo, la parte egoica. Si la luna está en Capricornio, es una zona donde desafía y le dice a Cáncer por esta semana, empezando para el mes de octubre, tenga en cuenta la otra parte, tenga en cuenta la otra visión. Logre ver al otro como un espejo y como un complemento y no tanto como una persona que se deba retar o alguien con que deban competir. Si estás viendo al otro, Cáncer, como un reflejo tuyo, pues vas a poder hacer un trabajo de introspección que te permita analizar mejor hacia dónde te vas a expandir con ese Júpiter allí y Saturno que le hace un aspecto supremamente fluido desde la casa 9, como mostrando herramientas. Pero si de pronto estás viendo al otro como un problema, pues queda lo de interno sin solucionarse, queda como lo interno allí. Ahora más que nunca ustedes tienen la verdad, tienen la fe y tienen la disciplina para poder llegar muy lejos. Ya si no logran con Júpiter allí y con Saturno de la mano poder expandirse a las velocidades y los tiempos que ustedes quieren, pues habría que mirar por qué Urano en la casa 12 está moviendo tantos temas del pasado. Uno de los signos del pasado o que tiene que ver con la línea o la familia o el origen de donde viene o el país o donde nacimos, ese es Cáncer. Por eso la lunita nos conecta mucho con la tierra, nos conecta mucho también con el linaje masculino, si eres hombre, o con el linaje femenino, si tienes un avatar de mujer. Ahí está, para Cáncer, mensajes para esta semanita, 29 de septiembre, de puertas para recibir ya octubre. Vamos ahora con el signo de Leo.
¿Qué pasa con los leones, leones y leonas en este zodiaco? Mientras vamos relacionando, yo tengo la posibilidad de poderlos leer. Me van contando cómo lo han vivido, cómo les ha pasado, cómo han sentido estas energías. Y vamos a mirar para Leo. Leo esta semana del 29 para iniciar octubre, en este mes de octubre, pues nos está trabajando mucho las energías, en este caso de Sol, en el 3 ideas, viajes. Tal parece que hay algo que modificar. Cuando el Sol, que es su planeta regente, el astro que rige a Leo, entra a la casa 3 se vuelve como analítico. Claro, ya estuvo allí, ya cumplieron años, pasó por la casa 2 y en la 3 es como la casa de las estrategias. Si el Sol está en la casa de las estrategias, algo hay que sacar de allí. Y Max en esa posición que tiene con Mercurio, valdría la pena mirar o pensar en otras estadísticas o en otras formas de ver la vida, incluso de planear, análisis, cuentas, todo lo que tenga que ver con la forma de pareja, con la forma de trabajo, con la forma de generar algún punto de libertad. Hay algo que no termina de cuadrarle del todo a Leo. Eso se lo está diciendo Quirón en un aspecto con Mercurio. Entonces, en esa línea es como si también estuvieran siendo retados para cambiar alguna creencia o algo que tal parece ya no funciona. Entonces, Leo es una gran oportunidad para encontrar. El Sol y Mercurio son los grandes buscadores de la verdad. Siempre Mercurio busca colocar la palabra y el Sol donde haya luz y que sea legítimo ese punto de brillo para cada uno de nosotros. Aprovechar mucho la energía que ofrece este trígono que hemos venido hablando para todos los signos, lo van a tener ustedes entre la casa 12, Júpiter 22 grados y Saturno en la casa 8. Entonces, ahí entre la casa 8 y la casa 12 van a encontrar mucha riqueza, transformación, cambio, salud, beneficios y también mucha capacidad de entrega y de relacionarse con los demás. Eso es lo que ofrece mucho Saturno desde la casa 8 y Júpiter en el inconsciente que abre un poco más la forma de pensar tanto de ustedes y de sanarse como la de los demás y poder entender al otro. La única forma que nos dice Júpiter en cáncer en el inconsciente, donde lo tienen ustedes, Leo, es la forma de entender al otro es entendiéndome a mí. Entonces, observen que todo el trabajo que hacen ustedes de manera interna con ese Júpiter allí, pues les da la oportunidad, los faculta para tener un punto de comprensión distinto acerca de los demás. Un horóscopo muy marcado en aprendizajes y en línea muy contundente de aprender algo nuevo. Por lo general, cuando el sol está allí, tiene como esa misión de generar un punto nuevo para todos. Ahora vamos a observar para octubre cómo se ocupan las energías para el signo de Virgo. Recuerden que esto aplica para ascendentes en Virgo, soles en Virgo o personas que tengan la luna en Virgo. ¿Cómo apunta octubre? ¿De qué nos habla octubre para estas energías? Bueno, recordemos que planeta regente de ustedes, Mercurio. Si Mercurio está en la casa 2 para los Virgo, tienen a Venus de su lado. Venus que dice, hay un tema de amor, hay un tema que trabajar, hay un tema de conciencia, hay un tema de ocuparse de mí. Venus cuando llega a Virgo es incómodo para Virgo porque a Virgo le gusta más ocuparse en la ayuda del otro, pero tal parece que Venus dice, no, hay algunas heridas que debemos tratar, mi estimado Virgo, de manera física, mental, emocional. Venus también conecta con el gusto por las cosas o por el gusto de lo que nosotros estamos realizando. Esta posición astrológica que ustedes van a tener en el mes de octubre, Virgo, es de suprema ayuda para ustedes entre Venus y el nodo sur. Cuando Venus y el nodo sur, los dos símbolos que acabamos de encerrar en pantalla, empiezan a trabajar en una conjunción, pues tienen una misión directa y es tener la capacidad con Venus y la comprensión y la sutileza de darle final a una cantidad de temas caducos. Esto es profundo tratándose del nodo sur. Venus es un planeta que se dice que no está como muy bien posicionado en Virgo. Yo creo que le da también como ese aceite, es como cambiarle el aceite o los filtros a un carro para que toda la maquinaria pueda funcionar mejor. Yo siento mucho que las personas ascendentes en Virgo, soles en Virgo, a veces sienten tanto con esa parte de servicio, sienten tanto que prefieren
generar cierto ruido o estar como más en su agenda y en sus actividades precisamente para evitar la zona Piscis o para evitar poder conectarse con ese Venus, con esa ayuda. Definitivamente Virgo es el signo que le queda más fácil ayudar que dejarse ayudar. Ahora Venus allí les dice, no, también tú vales, también es importante, tú también haces parte del propósito y vale la pena también con esa Venus en Virgo ver otras posibilidades de amarse a ustedes mismos, ¿no? De atenderse desde otra línea, desde otro ángulo muy diferente. Ya Saturno hizo algunos puntos marcados, ya Saturno marcó la diferencia en la casa 7, está puerta, ya está en la recta final, y ese nodo sur que sigue impulsando a realizar un trabajo mucho más pisciano, mucho más emocional. Esto sí que es una tarea. Vienen en tarea ya hace bastante tiempo, ¿no? Vienen ya en tarea, esto ya hace parte de la tarea. Pero todavía continúa. Tal parece que la luna va a estar para Virgo, en este caso en la casa 5, 6 y 7, o sea, casas que nos llevan a trabajar con la autoexpresión, el cuidado, los hábitos cotidianos y en parte cierran la semana con un tema muy de pareja o con un tema muy de los demás. Algo positivo y que va a ser de mucho agrado para ustedes. ¿Quiénes son ascendentes en Virgo, soles, lunas? Para ver cómo van sintiendo esta energía. Libra, si pasamos a Libra, a partir de hoy 29 hasta el 5, mejor, vamos a dejarlo aquí en octubre, porque es más octubre. Esta es la línea que abre octubre, es el horóscopo que está trabajando más en octubre. Tienen el sol ahí, siguen cumpliendo años. Libra está todavía de cumpleaños, tiene Mercurio, las energías todavía muy activas, muy mentales los libranos, con muchas líneas de hacer, con muchas cosas de querer firmar, de querer aliarse, de trabajar mucho en pareja, no necesariamente digo pareja de que tenga que ser la esposa o el novio o algo así, sino pareja con un otro, ¿no? De hacer dúo algo que no es que le desagrade a Libra, ¿no? Mm. Miremos en esta línea de horóscopo, van a tener a la luna en la casa 4, luna en casa 6. Estas tres casas donde va a estar la luna ahora para inicios de octubre, tanto la 4 como la 6, como la 5 y la 6, pues son casas donde ustedes pueden trabajar mucho a través de las emociones, a través de su niño interior, a través de sus mejores pasiones. Y un sol allí está diciendo, ocúpate también de darte ese espacio libre, de darte ese lugar, ese regalo de, ¿por qué no decirlo? No soy tan amigo, pero así como están los planetas para ustedes, ¿por qué no consentirse con algo? Si están de cumpleaños, pues es como también el sol decir, de qué manera honro la vida, de qué manera me conecto y agradezco que estoy vivo, de qué manera yo ascendente en Libra, yo de signo Libra, si tú tienes la luna en Libra, de qué manera reconozco el hecho de existir y cómo me conecto con esa energía de vida, de vitalidad, de pensamiento, de hacer algo diferente, pero para ustedes mismos. Ahora más que nunca, Sol y Mercurio le está diciendo, apréndete a querer, apréndete a consentir. Y eso que falta que llegue Venus. Venus en este mes de octubre va a ingresar, ya está a 14, 15 días de ingresar a su signo. Entonces va a ser una Venus que también trae el amor, trae el romance. Venus en Libra siempre ha sido una posición muy benéfica para encontrar con personas o dar con partners, como llamamos casi siempre dar con ese partner que se quería o conectar con esa persona que nosotros queríamos tener algún vínculo. Puede ser de pareja, puede ser de trabajo, puede ser un socio, puede ser un colaborador, puede ser alguien que también aparezca para echarnos la mano y cada vez estar mucho más complementados. Entonces, Venus en Libra ofrece un panorama muy esperanzador en el mes de octubre, porque no solamente van a tener el sol, sino que también esta entrada hace que ustedes generen un empoderamiento y sientan un brillo y una felicidad y como unas ganas de todo está tranquilo, no pasa nada, tengo la idea, tengo la solución, Mercurio, el Sol, Venus, y por fin vivir estas experiencias como más desde, ay, que pase lo que tenga que pasar. Esos momentos de pensar a veces de esa forma y de soltar. Claro, ya Venus dio toda la vuelta al zodiaco
y llega al signo de Libra a recargarse, sale de un signo muy estructurado. Venus en Virgo está haciendo un trabajo de rapidez, de pesadez, de estadísticas, de que sí, de que no, que sea un poco exigente. Venus en Virgo tiende a ser muy perfeccionista también. Entonces a ustedes en Libra les va a beneficiar muchísimo este mes de octubre para sentirse renovados con esa carga solar de cumpleaños y además de renovados, recargados, remasterizados con su planeta Venus allí en Libra. Creo que es una de las mejores posiciones para incluso hacer alianzas, iniciar un proyecto nuevo, hacer viajes, conocer una persona, dar el sí, ¿por qué no? También vale la pena dar el sí con Venus en Libra. Vale la pena dar el sí porque son relaciones que traen un propósito o que traen una alegría. ¿Cuántos de ustedes son de signo Libra, ascendente o lunas en Libra? O si conocen a alguien de Libra, creo que pues esta partecita la van a sonar bastante. Escorpio. Escorpio ha estado muy sonado últimamente. Escorpio en este mes de octubre, pues están a puertas, están en su mes, la energía escorpiana. Ya entró Marte, ya está Marte abriendo espacio en ustedes, dándole fuerza. Todos los Escorpio, ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, sienten que la energía, el agua está hirviendo. Marte al entrar en Escorpio pone a hervir las aguas escorpianas, las emociones a flor de piel, los quehaceres, las actividades, la fuerza y las ganas para vivir la vida como viene. Digamos que Escorpio es un signo que sabe, conoce muy bien tanto de la luz como de la oscuridad. Eso es la excelencia de Escorpio. Mercurio está en este mes de octubre próximo a entrar en su signo. Entonces, de esto voy a colocar un vídeo más adelante en esta semana, porque esto lo va a estar haciendo 6-7 de octubre, casi que empezando mes, y va a estar allí Mercurio hasta finales, va a estar todo el mes de octubre. Entonces, si está Mercurio en Escorpio, está Marte en Escorpio y también el Sol en este mes de octubre va a entrar y muchos de ustedes van a empezar a cumplir años, bien sean de signo solar, Sol, Escorpio, ascendentes o lunas, pues en el mejor mes, enhorabuena que se recargan y se mueren muchas figuras y muchas máscaras y caretas a través de Escorpio y liberarse también de mucha pesadez. Van a tener los planetas adecuados para tener un pensamiento y una búsqueda integral donde Mercurio les va a facilitar toda la entrega de la palabra, el cuidado, cuál es esa creencia, cuál es ese dolor que deben dejar ir o soltar. Marte que da la forma de cortar cualquier proceso personal que ustedes estén atravesando o cualquier atadura que quizás no los deje ser tan escorpianos como les gusta. Y el Sol que va a estar iluminando la energía auténtica o esa luz, esa lucecita al final del túnel que siempre se le menciona mucho a Escorpio. Creo que es un mes para ustedes muy, muy positivo. Es el mes de Escorpio, es el mes de octubre, es el mes de las brujas, es el mes de los dulces, es el mes de recrearse, es el mes donde nosotros cambiamos de caretas y hacemos distintos festines a través de decirle al otro las múltiples formas que se pueden tener en Escorpio, las múltiples diferencias o el signo mutable, ¿no? Un signo, bueno, fijo, pero de mucha transformación a través de campos de expresión que se puedan tener. O dando también a entender que las emociones son así, son muy de caretas, son muy cambiantes y cada una tiene una energía que nos enseña cosas distintas. ¿Qué nos enseña el odio? ¿Qué nos enseña el amor? ¿Qué nos enseña la dulzura, la timidez? Todo eso es lo que va a estar recogiendo Escorpio ahora en esta primera semana recibiendo octubre. Y a partir de eso, pues después de estas semanas en adelante, muchos de ustedes a cumplir años que eso también ya les va a recargar como un retorno. Entonces muchas personas también van a estar viviendo su retorno ahí en Escorpio, lo cual termina como de darles una energía o un impulso más a lo que quieran hacer. Creo que lo más importante que pueden tener es Marte, ¿no? Marte allí que le da como mayor fuerza. Mercurio a la final no es un signo, no es un planeta que se relacione mucho con ustedes, el Sol tampoco, pero Marte sí que lo es. Siento que por ahí es más de hacer, ¿no? Sagitario. Sagitario, este mes de octubre, si colocamos la lupa en el mes de octubre, ustedes son los que tienen, en este caso, la línea entre Júpiter, que es su planeta regente,
Y Saturno, transformación, mutación, dinamismo, entrega. Sagitario con esa luna que ya pasó por allí, por Sagitario, ya estuvieron muy emocionales, ya estuvieron sintiendo, pensando, analizando, como en ese bucle. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Júpiter en la casa 8. ¿Cuándo será ese momento? ¿Qué pasará? ¿Será que tengo que hacer algo? ¿Será que debo esperarme? Y como que hay algo que siempre que van a hacer, como que aparece algo que lo descontrola todo. No sé si están sintiendo esto. Es normal entre Júpiter y Quirón, porque también si bien se va a perfeccionar un trígono entre Júpiter y Saturno en los signos de agua, Cáncer y Piscis, que beneficia y favorece mucho los procesos emocionales para Sagitario o lo que tenga que ver con relación de pisar fuerte a futuro. También hay que decir de otra punta que Júpiter, su planeta regente Sagitario, va a estar en un aspecto tenso en este mes de octubre con Quirón. Y tiene nombre propio tratándose en Aries de la casa 5, de la casa de la expresión, de la casa del yo. Es como si temas de salud, quizás podríamos decir, donde se deben atender. Hasta donde la maquinaria requiere de que hagamos pits en la casa 8, Júpiter, y logren exaltar a través de Capricornio o a través de Cáncer algo que esté por allí y que deba ser sanado o deba ser resuelto. Sagitario es un signo que ha estado entre expando, siento que hago mucho y momentos donde siento que no estoy haciendo nada. Hay fines de semana o momentos donde me siento muy abierto, ascendentes en Sagitario, soles o lunas, como que me voy a comer el mundo entero y como que a la semana pasa que ya no. Entonces, es como esta controversia de, se supone que estaba en algo muy grande, ya no se dio, si se da, no se da. Esta contracción, esta expansión y contracción, este diástole y sístole cotidianamente como que los puede llegar a desorbitar un poquito. Parte del proceso, tendencias ahora en este mes de octubre a que haya mucha fluidez en los temas emocionales, por lo menos que ustedes tengan una base de y evidentemente Urano que pide cambiar muchas cosas a través del que está al frente o la pareja o con quien tú hagas las veces de tu entorno. Recuerden que Urano pasando por las 7 para Sagitario le está pidiendo hasta dónde estos cambios son necesarios y hasta dónde tú necesitas de hacer esos cambios. ¿Realmente los quieres hacer en el fondo o estás ahí porque pues no hay para dónde más? ¿Esto de dónde lo saco? Saturno está en la casa 4, está en trígono con Júpiter. Es como si le dijera a Júpiter también que es su planeta, es una manera de decirle, estás aquí en este piso porque quieres estar o porque te toca. Estás en esta relación porque quieres, te gusta y deseas estar o porque te toca y no hay más. No hay otra cosa, otra alternativa que hacer o que desarrollar. Yo creo que ahí es donde valdría la pena que Sagitario utilice todo su conocimiento y toda su sabiduría para ser honesto y decir, ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero o la vida que me toca? Es como un tema por ahí. Y eso se ha encargado mucho Saturno y Júpiter en su dinámica. Yo creo que ese ejercicio o esa pregunta les va a ayudar mucho. Teniendo en cuenta que a veces vivimos una vida que no es nuestra o estamos rentados, alquilados, viviendo una vida que no es la de nosotros. Suena un poco confuso, pero Saturno, Júpiter es lo que ha venido mostrando. ¿Realmente estoy viviendo eso que quiero o no? Capricornio. Capricornio inicia este mes de octubre protagónicos con la luna en su signo. Iniciamos este mes de octubre con la luna en Capricornio, lo cual dice que pues emocionales, no es un signo que se caracterice mucho por sentarse a pensar. Saturno, Capricornio no tanto siente las emociones, las piensa, las analiza. Capricornio es el signo que piensa primero, se pregunta y dice, estoy pensando, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Más que sentirlas. Hay como una barrera, un iceberg allí. No porque no se sienta. Ahora más que nunca Capricornio tiene de la mano o está ahí el planeta Venus que le puede servir mucho desde la casa 9. Entonces Venus cuando está en Virgo le hace un aspecto fluido a Capricornio para conectar con valor, para conectar con autoestima, para conectar con principios de gusto también
Hace un aspecto fluido con la rueda de la fortuna. Saturno está en un punto medio marcando la torta, partiendo el antes y el después. Y las nuevas rutas que se van a tomar. Este trígono que hemos venido hablando para todos los signos entre Saturno, ustedes Capricornio, que su planeta regente es Saturno, a 27 grados en los finales de Piscis, en un aspecto muy fluido con Cáncer en Júpiter, casa 7, también va mostrando las opciones que se pueden abrir en junta con los demás, parejas, socios o alguien con los que puedan realizar algo diferente en este mes de octubre, hacer algo distinto, muy saturnino también que les nutra y les favorezca a ustedes en medio de la expresión o en medio de lo que está pidiendo, por ejemplo, Marte en la casa 11 para ustedes también en grupos o en masas o en el colectivo. Una energía muy bonita que se tiene en temas de estabilidad, quizás en la parte más fluida de trabajo. Urano genera un punto o genera un puente de anclaje con el tema de recursos y valores entre el Sol que se ubica en la casa. Todavía tienen al Sol en la casa 10. Cuando el Sol está en la casa 10 es cuando más Capricornio puede brillar o conectarse con el trabajo y sentirse a gusto y querido también. Es una manera en la que Capricornio se siente amado. Uno de los signos que se ama, uno de los signos que tiene mucha o genera su autoestima con base al trabajo, ese es Capricornio. Entonces, yo creo que el Sol allí también está viendo o está mostrando que a través de los vínculos y del trabajo ustedes también se nutren y le encuentran un valor a la vida. Creo que ahí es donde muchas cabras ascendentes, soles y lunas, pues van a estar poniendo marcha, mucha fuerza con ese Marte en Escorpio en casa 11 a través de los demás y generando grupos o moviendo masas para que a través de ellos ustedes también puedan encontrar aquello que tanto buscan, ya sea conocimiento, ya sea ayuda o ya sea solución a problemas o conflictos, lo que sea que esté buscando cada uno de los Capricornios. Acuario. Vamos a mirar las energías acuarianas. Acuario en este mes de octubre. Octubre ofrece un panorama muy lunar, muy activo, una conjunción que van a tener con Plutón luego de los eclipses. Es una luna renovada, es una luna que viene más remasterizada, es una luna además que viene eléctrica o la van a sentir muy eléctrica con Plutón y con Urano. Es una luna que les va marcando también la pauta en ese grado cero, donde Saturno y Neptuno en algún momento, 2020, por allá, estuvieron haciendo una conjunción en el grado cero de Acuario. Por allá en el grado, en la época del 21 de diciembre del 2020. Ahora este aspecto entre Saturno y Júpiter es como si la Luna recordara en ese punto matemático de 0 grados de Acuario la importancia de que ustedes generen los espacios nuevos a la humanidad, o por lo menos que empiecen con su propia identidad. Casa 1, Luna en casa 1 en Plutón, los lleva también a buscar el nuevo disfraz. ¿Cuál es ese nuevo disfraz, la nueva máscara y el nuevo performance típico de la Luna en conjunción con Plutón en la casa 1 para ustedes, Acuario? Además, con un patrocinio muy bonito de Urano que les beneficia en las identidades de la casa 5 o la creatividad. Algo que se pueda relacionar con la expansión de Júpiter en Cáncer exaltado en la casa 6 de su trabajo en relación con un aspecto muy fluido en los reconocimientos de los valores. Saturno no se caracteriza en este caso por estar en Pisces en la parte económica, casa 2 para ustedes, no necesariamente con dinero o temas financieros tangibles, sino más bien a nivel emocional, a nivel espiritual y que los pueda llenar también. Acuario, Acuario tiene una misión. Yo siento mucho que las personas de signo Acuario, ascendentes o lunas en Acuario son los que están siendo llamados a la cabeza y a tomar grandes decisiones de desarrollarse en un ambiente distinto. Creo, sin temor a equivocarme, que este mes de octubre les muestra un panorama diferente para empezar a tocar quizás las puertas. De pronto no será el todo, pero sí esta conjunción que van a tener iniciando el mes de octubre en un aspecto tan fluido con su planeta y además Saturno que está de la mano en Júpiter en la casa 6 es generar unos ambientes nuevos, distintos y de mucha favorabilidad para darse a conocer. De por sí son un signo que arman la fiesta en cualquier lado. Acuario no le queda difícil hacerse notar
Y ahora con este tema del 2020-25 en la era cibernética y todo lo nuevo y las distintas inteligencias, pues ¿quién mejor que ustedes para estar a la cabeza de todo esto y que le enseñen al resto del zodiaco cómo es que se hace? Creo o siento que tienen mucho que pueden dar y brindar a la humanidad desde su propia autenticidad. Entonces es más como de verlos, ¿no? Es más como de verlos actuar. Ahí sí debemos tener Acuarios cerca a ver cómo actúan, cómo se desarrollan en esa nueva labor, en ese nuevo vestuario que el universo les está dando. Y llegamos al final para recibir este mes de octubre con Piscis. Vamos a mirar las energías de Piscis en este mes de octubre, que va a ser a partir de hoy lunes 29 hasta el 5, que será domingo 5 de octubre, cómo se van ubicando estos temas. Piscis, la luna va a estar a finales de esta semana. Calculen ustedes, ya después del miércoles y jueves van a tener la luna en su signo. De regreso, de retorno, porque recuerden que en ustedes, Piscis, fue donde se formaron los eclipses. Entonces la luna vuelve de retorno ya limpia, una luna ya activada, una luna recargada y sobre todo una luna sabiendo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe manifestar y hacia qué lados debe moverse. A finales de esta semana, hoy lunes 29, pero a finales de esta semana, tipo jueves o viernes, la luna va a estar haciendo unos aspectos muy fluidos con Marte. Al mismo tiempo que Saturno y Júpiter ofrecen un ambiente de expansión y de crecimiento desde el yo y la autenticidad. Yo creo que Piscis ya no tiene tantas lagunas mentales, ya tiene más claro, más decidido, y no es porque antes no, sino que ahora ya sienten la fuerza emocional y esa energía disponible, tanto en cuerpo, en actitud y en mente para poderlo hacer. Esta última reunión que se va a dar de la Luna conjunción Plutón, que se está y se va a estar desarrollando esta semana para ustedes, es como recibir el mes de octubre con la decisión y la convicción de decir, ya sé qué es lo que debo hacer, cómo me debo empezar a mover y también a poner mi cuota que me está pidiendo Neptuno en casa 2 en Aries, como diciendo, ya es momento de prender motores desde otra línea, no porque antes no se pudiera, sino que era el proceso que se estaba viviendo a través de los eclipses. Recordemos que cuando hay una zona de eclipses, antes del eclipse, preeclipse, se va sintiendo el malestar y como la incomodidad. Post-eclipse queda un poquito como el efecto eclipsado de dónde estamos, qué pasa, para dónde voy, vengo y demás en este tipo de relación, sobre todo ascendentes en Piscis o soles lunas. Y ya después, cambiando de mes, cuando la luna retorna a donde se hicieron o se formaron los últimos eclipses, como es el caso para Piscis esta semana, de entrada a octubre, es como tenerlo más claro. Y ella es una luna más recargada que ya pasó por todo el zodiaco, ya se formó el último eclipse de sol que fue en el grado 29 de Virgo. Es como que ya la luna cierra un ciclo, ahora sí podemos decir este mes de octubre, que se queda más en punta y como más concreto de lo que se quiere desarrollar. Por lo menos esto a niveles de creatividad típico de la casa 5, donde está Júpiter mostrando algún punto de inicio que se pueda aprovechar. Y lo mismo Marte que está haciendo y va a estar haciendo todo el mes de octubre un aspecto fluido hacia su Saturno. Recuerden que Marte en la casa 9 en Escorpio también es como el dedo que está señalando un punto de encuentro o un punto hacia donde ustedes deben dirigirse. Y si el nodo norte lo tienen en Pisces, pues hay muchas cosas que dependen de ustedes, que al momento de accionarlas, pues vamos a ver una sustancia y una creación distinta. Yo creo que hay bastante que va a estar haciendo antes de que se acabe este 2025. Ahora sí vamos a ver la energía de Pisces en pleno, en vivo y en directo. Ahora más que nunca es donde percibo que ese nodo norte va a empezar a tener mayor contundencia, sobre todo el aspecto tan fluido que va a ser Marte en este mes de octubre en un trígono al nodo norte en ustedes. Siento que ahí es donde más determinación, es quizás la palabra, van a poder sentirlo. Una cosa es saber que debo hacer algo, otra cosa es querer que quiero hacer ese algo que ya sé, y otra cosa es llevarlo totalmente a la acción, ya no que se queda en entredicho. Creo que desde ahí los eclipses cerraron esa etapa y les muestran una ruta más clara. Pues Piscis, aprovecharlo. Me van contando cómo se siente esta entrada del mes de octubre, me van contando cómo la van viviendo, cómo la van sonando. Aprovecho para todos a invitarlos aquí a la membresía para que ustedes se suscriban. Es una membresía donde tenemos clase los lunes, meditamos todos los lunes como hoy. Hacemos también clase los miércoles
Y también hacemos clases los días, un miércoles cada 15 días y un sábado cada 15 días de astrología, para que ustedes lo tengan presente y adquiriendo esta membresía tienen acceso a esas 3 clases durante la semana por el mes. Entonces, es muy cómoda y nos vemos por ahí más adelante con los otros tránsitos. Recordemos siempre que estos puntos o estas reuniones astrológicas que nosotros nos damos o que nos damos el permiso de tenerlas, pues tienen un fundamento. Y el fundamento principal es conectar con esos puntos de energía que nos digan o nos muestren hacia dónde debemos hacer más cambios o hacia dónde podemos vivir la vida con una mejor manera y con un mensaje que nos sirva para todos en el proceso día con día. No olviden mirar este vídeo, signo ascendente, signo solar y signo lunar. Feliz inicio de semana, lunes 29 de septiembre. Despidamos este septiembre con lo que se llevó los eclipses y con lo que nos movió a cada uno de nosotros, unos más fuertes que otros, unos a prueba un poco más complejo, unas experiencias más tensas que otras. Es lo que he tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes también como comunidad de leer en su YouTube los mensajes que ustedes dejan y estar leyendo estos mensajes, darme cuenta que evidentemente a cada uno se movió algo. De cara al futuro con este nuevo octubre, un abrazo excelente y bienvenido octubre. Los que deseen una consulta personalizada, con mucho gusto, pueden, ahí están los datos, se encuentran en el link y encuentran las distintas redes donde ustedes pueden agendar también su consulta, ya para mirar más detenidamente la carta natal, los tránsitos, revolución solar, progresiones y cómo se va marcando el cierre a estos 2, 3 meses que nos quedan para finalizar este año 9 y darle inicio a lo que será el 1-2026. Cuídense mucho, nos vemos con otro vídeo en esta semanita. Gracias también a los nuevos suscriptores, bienvenidos a su canal. Hay más de 2000 vídeos que ustedes van a poder disfrutar en todo lo que se ha venido haciendo desde que está el canal 2017. Ya son varios añitos. Gracias también por estar aquí y nos estamos viendo con otro